Muy buenos días para todos. Vamos a observar el día de hoy la capacitación, la formación en señales de alerta. Hablar de las señales de alerta, vamos a hablar de qué es una señal de alerta. Las señales de alerta son situaciones de la empresa que cuando usted las analiza ya observa que se salen de los comportamientos particulares de su relación con un cliente, un proveedor, un empleado u otra parte involucrada o interesada, como puede ser un banquero, un medio de comunicación, etcétera. Usted empieza a notar un comportamiento que usted dice, este comportamiento no es normal, o un comportamiento en el mercado, unos cambios en el mercado que usted considera no son normales y al considerarse las atípicas requieren mayor análisis para determinar si es posible que se esté de pronto configurando una operación de lavado de activo o de financiación del terrorismo. Y por ende las señales de alerta deben ser informadas. Que haya una señal de alerta no significa que haya una operación sospechosa. Pero que haya una señal de alerta sí significa que se la debo informar al oficial de cumplimiento para que él haga el análisis y tome la determinación de si amerita generarse una operación sospechosa. En Lima contamos con el IGO 04, que es el instructivo de señales de alerta. Vamos a hacer un recorrido por ese instructivo a continuación, pero es muy importante que ustedes posteriormente, Mario les va a enviar el instructivo y les va a enviar una evaluación. Es muy importante que ustedes planteen sus inquietudes y se las expresen, bien sea a Mario o nos las pueden expresar a nosotras, las oficiales de cumplimiento, para ustedes poder hacer su reporte más adecuado. Si usted detecta una señal de alerta, recuerden que todos los meses, hay unos que son muy juiciosos, otros que no son tan juiciosos, siempre se debe reportar al correo cumplimientolima@gmail.com, que lo están viendo ahí en la presentación, todas las señales de alerta que ustedes observen. Entonces es fundamental que si no vieron señales de alerta durante el mes, también envíen un correo diciendo, yo, Ailín Vélez, oficial de cumplimiento de Lima, no vi ninguna señal de alerta en mis procesos y actividades durante el mes de junio, si es junio. Es muy importante para nosotras las oficiales de cumplimiento tener ese reporte, porque con base en eso es que nosotros nos alimentamos y nutrimos para saber si está pasando algo dentro de la organización. Entonces, a continuación el documento va a rodar, ¿cierto? Yo ya pregrabé la explicación del documento. Desafortunadamente el volumen no es el mismo, queda con un poquito de volumen menos, entonces por favor, para que si están viéndolo en su computadora o en su celular, pongan el máximo de volumen para que puedan escuchar bien la explicación respecto al instructivo de manejo de señales de alerta. Entonces acá tenemos el instructivo señales de alerta SAGRILAB, que es el instructivo IGO 04, cuyo objetivo es definir las posibles señales de alerta que se puedan presentar en los diferentes escenarios que se desarrollan las operaciones del INE, para garantizar su correcta identificación y su posterior análisis para la determinación de posibles operaciones sospechosas. Es decir, que las señales de alerta nos están diciendo si existe mérito para determinar una operación sospechosa. El alcance de este documento aplica a todos los procesos de la compañía porque en todos se pueden presentar señales de alerta. Y los responsables son los empleados, o sea, ustedes dar reporte al oficial de cumplimiento de toda señal de alerta que encuentren a través del correo que tenemos establecido, y el del oficial de cumplimiento es analizar esa señal de alerta para tomar determinación. Sabemos unas definiciones, nos definen qué es el evento sospechoso, qué es el LAB, qué es el ROS, qué es el SAGRILAB, qué son las señales de alerta, qué es la UIAF, qué es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que hace inteligencia financiera precisamente para analizar esos reportes de operación sospechosa que nosotros hacemos, que son esos cuando ya
una señal de alerta y la investigación nos lleva a determinar que efectivamente hay un ROS y lo debemos reportar. En el contenido, pues básicamente ustedes van a leer este instructivo al detalle. En esta capacitación vamos a ver algunos aspectos muy relevantes, como por ejemplo que Lima busca asegurar un correcto manejo de sus operaciones inusuales, intentadas o sospechosas, y para eso les enseña a ustedes las señales de alerta, ¿cierto? Cuando se habla de una operación sospechosa, se debe tener en cuenta que son situaciones que hay dentro de la organización o sus procesos que por sus características las podemos considerar anormales y por tanto no se deben ignorar esas señales de alerta que transmiten. Es decir, que toda operación sospechosa generalmente ha transmitido unas señales de alerta, como cuando usted dice, ay, tengo cólico, tengo malestar, tengo náusea, y entonces dice, esto es una señal de alerta que puedo tener una virosis, que puedo tener una infección gastrointestinal, etc. Y en ese orden de ideas se describen las posibles situaciones que pueden ser consideradas señales de alerta. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las señales de alerta que se presentan en los empleados y ahí tenemos tres categorías. Primero, el comportamiento. En el comportamiento tenemos cuando los empleados hacen llamadas misteriosas y tratan como de que nadie los escuche, como con mucha cosita, como muy raros en su comportamiento. No se interesan por averiguar temas, se interesan, perdón, por averiguar temas que no les competen. O sea, averiguándole al compañero sobre otro tema que no es de su core. Empleados renuentes a disfrutar sus vacaciones, que no quieren cambios de su actividad, que siempre quieren estar haciendo las mismas funciones, no quieren que lo saquen de su zona de trabajo o que alguien ingrese a su zona de trabajo, por eso no quieren nunca ser reemplazados, utilizan o prestan su propia dirección para recibir documentación de clientes, eso es muy sospechoso. Directivos o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos y de debida diligencia, o sea, que tienen que, por ejemplo, cumplir unos protocolos para el cliente, para el proveedor, para el empleado y se brincan y siempre tienen una justificación para brincarse. Empleados que nunca salen de la oficina, que llegan muy temprano, se van muy tarde, siempre están ahí, no, en unas vacaciones son completamente renuentes a que, como decíamos arriba, que lo reemplacen. eh, Frecuente e injustificadamente se ausentan de su lugar de trabajo, como a citas o cosas que no tienen como mucha coherencia, evitan controles internos y de aprobación que están ya establecidos por la compañía. Son empleados que frecuentemente hacen operaciones o contratos y siempre tienen por delante la excepción. Incurren en errores, descuadres, inconsistencias y cuando se les pide explicación, las explicaciones son como muy superficiales. Omiten la verificación de identidad de una persona o no se verifican sus datos con los registros suministrados en los formatos o en las bases de datos que establece Lima. Y, y eso es muy sospechoso porque se rehusan como a hacer esas verificaciones o controles que ya están preestablecidos, que no comunican o ocultan al oficial de cumplimiento información respecto a operaciones o cambios del comportamiento del asociado, porque les interesa que ese cliente siga ahí o que ese proveedor siga trabajando para la empresa. Empleados que a determinados asociados de negocio los atienden de una forma más preferencial, más exclusiva, les permiten excepciones, etcétera. Se brincan controles y siempre la justificación va ligada a que es bastante conocido, que es referenciado, que él nada más confía en mí, que es que yo lo asesoro. Y empleados que reciben regalos, invitaciones, dádivas de los clientes, de los proveedores y hasta de los empleados. El segundo aspecto va relacionado con el estilo de vida, que es todos los cambios abruptos que la persona tenga en su estilo de vida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando empieza con un estilo de vida que no es acorde con sus ingresos ni con lo que se vio en su núcleo familiar, cuando se le hizo la visita domiciliaria, eso puede estar representado en muchas cosas, ropa, bienes raíces, vehículos, vestuario, zapatos, etc. A algunos empleados que realizan transacciones financieras y de inversión que no van muy ligadas como con sus ingresos, ni hay una justificación aparente de dónde provienen estos. Y los que tienen cambio repentino en su economía y estilo de vida y no hay como una justificación. Y el tercer aspecto son los cambios de personalidad. El empleado que de un momento a otro empieza a comportarse de manera, pues, perdón, empieza a tener un semblante físico extraño, muy delgado, los ojos rojos o muy pálido, o llega como desalentado, bueno, que se ve ansioso, se ve nervioso, eh,
cambios de temperamento, se molesta con facilidad, está irritable, de pronto no corresponde como con su personalidad habitual, era muy jocoso y ahora está muy callado, era muy depresivo y ahora está hablando más de la cuenta, perdón, era muy tímido y ahora está hablando más de la cuenta, o se presenta como depresivo, etcétera. Y lo cuarto es que si en la validación, pues un cuarto aspecto, decíamos que eran tres, pero hay un cuarto aspecto que se debe tener en cuenta, y es que si presenta antecedentes judiciales en la con relación a armas de destrucción masiva, pues obviamente hay que considerarlo. El segundo grupo son las que tienen que ver con los asociados de negocio. Hay unas alertas generales que son en la documentación legal, ¿cierto? En la documentación legal es muy importante cuando son constituidas empresas con capitales o socios provenientes de territorios o países que son no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional, por el GAFI, o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE. O sea, todos esos bienes que estén asociados como con esos países que no son como muy participativos de la prevención de lavado de activos. Compañías con directivos que no se ajustan a los perfiles de los cargos que desempeñan. El representante legal de una compañía pues no es como acorde a la expectativa de un representante legal de ese tipo de empresa. Asociados de negocio que se abstienen de proporcionar información completa, como la actividad principal, las referencias, directores, estados financieros, que es información de conocimiento. Asociados de negocio que cambian su actividad principal por otra que no tiene ninguna relación. O sea, tiene una actividad principal relacionada, por ejemplo, con alimentos y resulta con motores, etc. Asociados de negocio que presentan inconsistencias en la información que presentan, no coincide la información de Cámara de Comercio con RUT o con el mismo formato de conocimiento, o dicen una información en un documento y resulta que no verifica y hay otra información. Hacen cambios de su razón social de manera constante, eso sí es muy delicado, y no hay como una justificación. Generalmente cuando se cambia la razón social es por un motivo muy específico. Un número significativo de empresas registradas a nombre de una sola persona natural que no justifican su origen de recursos, empresas que se crean y se liquidan en un corto periodo de tiempo y que realizan un volumen considerable de operaciones durante su vigencia. Entonces, que es una súper señal de alerta, eh, porque una empresa que dura muy poquito y otra vez otra y otra vez otra, ya es muy sospechoso de que está generando empresas fachada. Compañías con características comunes como directores, teléfonos, objetos sociales, socios, administradores y revisores fiscales. O sea, la misma persona maneja varias empresas. Eso puede ser eh, una, una red de empresas fachada. Empresas creadas recientemente o inactivas por algún tiempo y que solo se reactivan para la operación que van a, o inmediatamente se reactivan y no han tenido como muchas operaciones y ya están solicitando pues como los servicios. Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, identificación, dirección del domicilio o ubicación de la empresa. Todas las inconsistencias que se presenten con la información frente a lo que suministran otras fuentes. O sea, yo verifico referencias y no me coincide la información o consulto bases de datos y la información no es coherente. Si cambian sus datos muy frecuentemente, la dirección, el teléfono, los contactos, los representantes legales, las que evitan entregar información actual o histórica que sea asociada a su actividad, y las personas naturales o jurídicas que no estén plenamente identificadas. Y tenemos el otro grupo que son las señales de alerta financieras. Estas son muy importantes. Asociados de negocio cuyos estados financieros reflejan resultados muy distintos si los comparamos con otras compañías del sector. O sea, o muy altos o muy por debajo. Asociados de negocio que presentan ingresos no operacionales superiores a los ingresos operacionales. Un negocio se crea para unos ingresos, productos de operación. Cuando producto de otras actividades que realice, inversiones o cosas que haga con su dinero, es mucho más alto que su propio negocio, pues obviamente hay algo extraño, porque pues, más bien se hubiera dedicado a lo anterior y no al negocio. Puede ser una empresa fachada. Asociados de negocio cuyos negocios o fuentes financieras no estén claros o que muestren resistencia a dar detalles sobre la procedencia de sus fondos. Por eso es tan importante la declaración de origen de fondo. Empresas con una antigüedad inferior a un año con activos importantes sin justificación. O sea, apenas se creó la empresa y ya tienen una serie de activos muy altos como para haberlos producido en ese año. Empresas con capitales y patrimonios bajos que realizan operación por altas cuantías. Empresas que tienen un capital suscrito muy bajo y un objeto social muy amplio. Asociados de negocio con conocidas deficiencias de liquidez que en poco tiempo y sin explicación presentan reactivación del flujo de efectivo en cuenta.
Eso es muy importante porque pues obviamente cuando se hace una reactivación y no hay como una fuente de capital asociada, pues lógicamente la procedencia de ese capital puede ser de una fuente ilícita. Asociados de negocio con conocidas deficiencias, perdón, empresas con cambios representativos en los movimientos que no son acordes al comportamiento general del sector. Ventas muy altas en una época en que ese sector estaba con unas ventas relativamente bajas o que no está en su apogeo y ellos sí están subiendo y no hay como una correlación entre un cliente nuevo o un nuevo canal de negociación, sino que simplemente de la noche a la mañana se incrementa. Asociados de negocio que justifican su incremento patrimonial o transacción financiera en haberse ganado un premio o la venta o cesión del mismo a favor de un tercero, sin que haya como un registro oficial. Empresas que son renuentes en entregar información actual e histórica relacionada con su actividad, deudas o capacidad financiera al momento de realizar una operación o transacción. La información es muy importante. Cambio repentino o inusual del comportamiento financiero de la sociedad de negocio. La operación consiste en la recepción de dinero en efectivo u otros métodos de pago de terceras personas que no tienen ninguna conexión con la transacción. Cuando hay terceros involucrados en la transacción o la transacción es en efectivo, no se quiere usar el sistema financiero, es muy sospechoso. A pesar de la actividad de la empresa y el volumen de la misma, no posee un local propio ni registro de contabilidad. La cuenta pago de alquiler, o sea, no tiene como una sede. Empresas que presentan estados financieros alterados para la aprobación. Empresas que han sido constituidas con bajos capitales, recibiendo poco después grandes sumas de dinero desde el extranjero. O sea, cuando yo constituyo y mi Cámara de Comercio dice capital suscrito y pagado, es un 200 millones, 150 millones, toda la operación debe ser coherente a ese valor. Movimientos de dinero no acordes al perfil económico, volvemos a lo mismo, yo soy una empresa de cierto estatus, pues mis operaciones deben ser más o menos de ese estilo. Y si hay un aumento significativo, tiene una explicación. Incremento de la facturación del negocio de una empresa sin razón que lo justifique, operaciones que no coinciden con la capacidad económica de la empresa, la sociedad de negocio presenta un endeudamiento que no le corresponde a los ingresos que fueron declarados por la empresa, empresas con márgenes de operación muy distanciados del promedio, eso es muy importante, cambio importante del patrimonio declarado de un año a otro o patrimonio no declarado en un periodo fiscal. Todos esos cambios patrimoniales fuertes son importantes de revisar, porque generalmente se lava activos comprando propiedades, equipos, etc. La empresa presenta en corto las utilidades desbordadas, juega igual, fuentes de capital que no son claras o justificables y alto volumen de efectivos sin una justificación aparente. Mire que todos hablan como de activos, plata, dinero, patrimonio, que entra e ingresa a la empresa, pero no hay como un soporte que lo sustente. Después están las señales de alerta que usted detecta cuando hace la visita de seguridad. Entonces, por ejemplo, el asociado de negocios reacio por completo a ser visitado o durante la visita se muestra muy renuente con la información, ¿cierto? Siempre y cuando la información no sea tan confidencial, porque puede ser una renuencia normal a su protección de su know-how, de su secreto profesional, etc. Cancelaciones recurrentes sin justificación razonable para tratar de que no se dé la visita. Durante la visita se detecte que los dispositivos de seguridad perimetral, videovigilancia, puertas de seguridad, alarmas y demás elementos no son como funcionales, están malos, no se les da relevancia, no son importantes o no se tienen. La dirección de la empresa coincide con las otras empresas sin vínculo aparente o se encuentren coincide con las de otras empresas sin vínculo aparente o se encuentre un bien baldío. O sea, la empresa está ubicada en una zona donde solamente está ella y como solitaria, como tirada. Paquetes extraños dentro de las instalaciones, deterioros, huecos, averías en los muros y que no se les preste atención, escombros, basuras alrededor y que no se les preste atención, no localizar a la sociedad de negocio en la dirección y teléfonos suministrados en la documentación, la dirección indicada por el asociado de negocio para realizar la visita sea diferente a los datos proporcionados en la documentación legal. Eso sí que es importante, si no coincide la dirección con los documentos legales. Y también está en antecedentes. ¿Sí? Obviamente, si encontramos que los asociados de negocio tienen antecedentes judiciales, que alguna sociedad de negocio, los datos coincidan con una lista restrictiva, pues también se puede tratar de una homonimia, pero se debe verificar y constatar que al realizar la consulta del número de identificación de la persona natural o jurídica se reporte otro nombre asociado a ese número de documento, que en la validación de noticias se evidencien situaciones en las que se involucre ese asociado de negocio con temas de LAF o de financiación de armas de destrucción masiva.
El tercer concepto está basado en las instalaciones. Entonces es importante que las personas estén alerta en aquellas situaciones que se puedan presentar dentro o fuera de las instalaciones de la empresa y que puedan dar indicio de la ocurrencia de algo anormal, ¿cierto? Hay que estar muy atento, por ejemplo, en el entorno. Personas que se acerquen, que hagan preguntas respecto a la empresa, que dejen paquetes alrededor de las instalaciones. Por eso es tan importante el adecuado manejo de escombros, de basuras, el orden, que uno detecte en la visita, porque pues obviamente empresas que son desorganizadas, sucias, que permiten escombros por más de 2 o 3 días, obviamente les pueden tirar paquetes en las instalaciones y hacerles algún daño. Presencia de vehículos estacionados por largos periodos de tiempo en lugares prohibidos. Dense cuenta que no siempre la señal de alerta es para hacer un reporte de un ROS, también sirve para hacer medidas preventivas para evitar que la empresa sufra un ataque, como estamos hablando en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, paquetes extraños dentro de la instalación, deterioros, huecos, averías en los muros. Entonces se meta alguien y esté abriendo un hueco por un muro o alguien propiciando a través del hueco de un muro para que acceda a alguien. Personas extrañas no identificadas deambulando por las instalaciones, puertas abiertas que deben permanecer cerradas, fallas constantes en el sistema de seguridad y de alarma. O sea, no se está adecuando las instalaciones para que estemos todos protegidos. Jurisdicción. Las señales de alerta que se pueden detectar en el factor de riesgo jurisdicción será con base en los parámetros establecidos por la OIAF y la Policía Nacional en sus informes anuales de gestión del riesgo. Lo anterior será evaluado en el formato de matriz de segmentación FIM 132. Allá tenemos los lineamientos, digamos, de acuerdo a las zonas o a las jurisdicciones donde estén ubicados, bien sean los clientes, los proveedores y hasta de pronto los mismos empleados. Pero también es posible encontrar señales de alerta, ¿cierto? Que esté ubicado en una zona de alto riesgo según los parámetros de la UIAF y la Policía Nacional, que las condiciones del entorno de la sociedad de negocio están bajo la influencia de bandas criminales o grupos al margen de la ley, sobre todo en las contrataciones de personal. Proveedores o terceros encargados del transporte de los insumos utilizan rutas donde haya mayor presencia de delincuencia sin justificación aparente, con la posibilidad de utilizar rutas alternas con condiciones de mayor seguridad. ¿Por qué se desvía por esa ruta si era más seguro por acá? Con relación a los canales de distribución, los canales de distribución pueden ser de origen propio o externo, largo o corto. Sin embargo, las señales de alerta serán manejadas de carácter general sin hacer ninguna distinción sobre ellas. Y hay señales de alerta. Cuando una sociedad de negocio presente un canal propio sin justificación alguna, presente un apoderado. O cuando la sociedad de negocio utilice rutas peligrosas o más largas sin una justificación. Es fundamental que en este caso de que se detecte o se materialice alguna de estas situaciones, se debe informar inmediatamente al oficial de cumplimiento, que es el encargado de verificar la veracidad de la información y realizar su respectivo análisis para determinar si es una operación inusual o sospechosa, ¿cierto? Porque se supone que los canales de distribución deben ser como siempre los mismos que tiene establecido la organización y no hay que estar haciendo cambios o modificaciones de último momento. Se deben seguir todos los protocolos si se presenta una situación así que aparecen en el reporte de operaciones inusuales o sospechosas IG-005. Señales de alerta emitidas por las supersociedades. Estas son importantes para que ustedes las tomen en consideración en el desarrollo de su trabajo. Respecto a operaciones, negocios o contratos que representen, tengan por objeto o involucren alto volumen en efectivo sin justificación aparente. Bienes muebles o inmuebles a precios considerablemente distintos de lo que aparece en el mercado. Donaciones que no tengan un beneficiario final aparente, que no se conozca su origen o que éste se encuentre domiciliado en un país o jurisdicción de alto riesgo. Esas donaciones son muy delicadas, las donaciones hay que tener mucho manejo. Es difícil que una empresa privada pues reciba mucha donación, pero de todas maneras, en caso de que se presentase alguna figura de donación en el estado financiero, hay que tener una muy buena explicación y justificación. Lo mismo cuando se maneja en efectivo, que eso ya pues ya está abolido. Operaciones de negocios o contratos relevantes que no consten por escrito. Pagos de operaciones con recursos derivados de giros internacionales provenientes de varios remitentes a favor de un mismo beneficiario. Eso es súper delicado porque cuando viene de varias partes y se le entrega el dinero a un beneficiario, usualmente trae hacia atrás una historia que de pronto nos va a llevar a riesgo. Operaciones con subcontratistas que no han sido identificados. Sobre todo que yo contraté con usted y usted va a contratar con otro, entonces venga, ¿quién es ese otro? Que no vaya a ser que ese otro sea el que con el que yo contrato sea la fachada. Operaciones comerciales o negocios con las personas incluidas en listas vinculantes, eso es absolutamente
rechazable. Operaciones celebradas con contrapartes domiciliadas ubicadas en áreas geográficas que el GAFI considere que no son cooperantes. Operaciones con productos provenientes de actividades ilegales, operaciones con productos que no han sido debidamente nacionalizados, operaciones con productos de venta restringida que no cuenten con las debidas autorizaciones o licencias. Y respecto a las operaciones con efectivo provenientes de o relacionadas con países con alto riesgo de corrupción e inestabilidad política. Entonces usted va a hacer, claro que no es mucho el caso del IMO, pero siempre que uno va a hacer negociaciones con países que son, digamos, que tienen una historial de, de temas relacionados con corrupción, con soborno, pues obviamente es un señal de alerta. Depósitos de efectivo en cuenta bancaria personal o de empresa a partir de fuentes sin explicar, documentación injustificada sobre o no correspondan con el origen del propietario, cantidad, valor y divisa no concuerde con las circunstancias del portador, transporte oculto de efectivo, riesgo claro de seguridad en el método de transporte, transporte con costos elevados en comparación a métodos alternativos de transporte, facturación o venta en efectivo no esperable en el sector, gran aumento de facturación o venta en efectivo procedente de clientes que no son identificables, préstamos del extranjero recibidos en efectivo y en moneda local. Básicamente, pues ustedes deben de leer todos estos aspectos y posteriormente hacer sus respectivas preguntas. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, ahí hicimos toda la transición y el recorrido a través del instructivo de señales de alerta de una manera muy general, ¿cierto? Como tratando de mostrarles a ustedes los diferentes aspectos y las diferentes formas en que ustedes pueden desarrollar esto. Ahí hay un aspecto que es importante, muchachos y chicas, es que ustedes siempre que lean este instructivo traten de centralizar un poquito en su labor, porque existen labores, por ejemplo, si yo trabajo directamente con clientes, pues tengo que estar más enfocado en esas señales de alerta que van relacionadas con los procedimientos que yo tengo establecidos y con la verificación documental, igual con proveedores y empleados. Mientras que si mi labor es operativa, por ejemplo, yo estoy ubicado en las instalaciones del cliente, pues es más como observar esas señales de alerta que yo pueda detectar en el transcurso de mi trabajo y que me puedan llevar a considerar que es importante que yo lo informe. Hay una cosa que es bien importante con las señales de alerta, es que repórtelas. Así después usted piensa, "Ah, pero esta bobada, no, a lo mejor lo que usted puede considerar una bobada resulta ser un factor relevante para hacer un reporte de operación sospechosa. Entonces, bueno, ese punto es importante que lean el documento, que pregunten las inquietudes que les queden a raíz del documento y lo más relevante acá es que se empoderen con este instructivo para poder hacer sus reportes de no señales de alerta cada mes, porque yo veo que en el 99.9% de los correos que recibo, todos dicen que no hay señal de alerta, que no hay señal de alerta, que no hay señal de alerta. Entonces es muy bueno que ustedes cotejen contra estos conceptos. Entonces, resumen de lo que acabamos de hablar. Ustedes deben leer detalladamente el instructivo de señales de alerta, mirar desde el punto de vista de sus compañeros, desde el punto de vista de las instalaciones de sus clientes, de sus proveedores cuando los visiten, de la parte operativa donde está ejerciendo, desde el punto de vista de los procesos de selección de empleados, etcétera, y ver si existen señales de alerta. Lo segundo es que ustedes tienen otro instructivo que es el IGO05, también pueden hablar con Mario, para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Claro está que lo importante es que ustedes lo reporten al correo. ¿A cuál correo? Al correo que está establecido para que nosotras, las oficiales de cumplimiento, Laura y Aileen, estemos enteradas, podamos indagar y podamos determinar si se debe hacer un reporte ante la OIAE. Ustedes ya saben cuál es el correo. Es, ya se me olvidó el nombre del correo, pero ustedes ya lo vieron arriba. Es muy importante que ustedes hagan ese reporte sospechosa si lo consideran pertinente. En ese orden de ideas,
tenemos que tener en cuenta que nosotros de alguna manera con el SagriLab manejamos un ciclo PHBA. Nosotras hicimos la planificación del sistema, identificando los riesgos, estableciendo los procedimientos, determinando las responsabilidades. Después hicimos el manual, los procedimientos, para que cada uno de ustedes de alguna forma directa o indirecta deba cumplir con esos procedimientos. Y viene la etapa de verificación. Nosotros hacemos auditorías, hacemos mediciones, pero parte de la verificación de que el sistema está funcionando adecuadamente son los reportes. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo miro mis procedimientos y observo que esos procedimientos no se están cumpliendo en la realidad, en lo que yo hago en mi labor, en mi puesto de trabajo, no están apuntándole a lo que está establecido como SagriLab dentro de la organización, entonces yo lo debo de reportar para que las oficiales de cumplimiento procedan a hacer el reporte a la UIAF como medida de ajuste, de mejora. Y no solamente eso, adicional al reporte, mirar con la dirección de la empresa si es necesario proceder a hacer algún cambio o ajuste con relación a esa parte interesada o con relación a la actividad que está asociada a esa operación sospechosa. Eso era todo lo que teníamos para decirles el día de hoy. Les agradecemos muchísimo y esperamos que vean el video.